Camera is rolling. Sound rolling. We'll have to watch movement back there once we get going, Yep. just for reflection. Yep. You rolling? Roll. Okay. You see it okay? You see it? We're good? Yep. Thank you. Okay. ¿Tú preguntas, Eduardo, o no? Ya voy directo. Ok. Cuando yo terminé la preparatoria, estaba indeciso en qué quería hacer. Me gustaba la música, pero no tenía cierto apoyo tampoco de mi papá para estudiar eso. Él quería que hiciera robótica como especialidad en la carrera de ingeniero en electrónica. Eso era algo que no estaba en mis sueños. Y la música de pronto me seducía, pero como no lo pude hacer, tenía una hermana que me llamó, ella era productora de televisión y me dijo, bueno, vente a trabajar conmigo. Y yo empecé a aprender algunas de las cosas de producción y fui creciendo en ese medio hasta que estaba ya como editor en una empresa que se dedicaba a como corresponsales de noticias en algunos lugares del mundo. Y yo estaba de base en México como editor. Básicamente eran documentales y noticias y ellos tenían un guión. Este guión era una historia narcopolítica que se iba a hacer en la Ciudad de México, hablando del sistema público del país mexicano. Y estaban haciendo el casting. Y tenían a algunos actores que trabajaban en una de las empresas más importantes de México y se los habían llevado para este nuevo canal que estaba abriendo. Y tenían esta historia interesante que parecía ser muy seductora y faltaba el personaje principal. Entonces, la productora que la habían traído de Venezuela dijo, bueno, ¿por qué no? No sé qué llamó la atención que vio en mí, pero dijo, ¿por qué no le preguntan a José Ángel y que él haga el casting? Cuando me llamaron llamó mucho mi atención porque me hicieron la propuesta y yo dije, un casting como para editores, no entendía bien. Me dijeron, no, como actor. Ah, como actor. Sí, bueno, ok. Y entonces me dijeron, ¿así? ¿Rápido? Sí. Bueno, y el casting era una semana después. Yo fui al casting. Total, yo no tenía nada que perder, más bien tenía mucho que ganar. Y pasé esa primera prueba y después hubo un callback y me llamaron de nuevo. Volví a hacer esa audición. Volví a pasar y en la tercera ya era con el resto de los actores que ya estaban fijos. Y el dueño de este nuevo canal que abría entonces por allá por el 94 es que estaba abriendo este canal. Esto era en el 1995 y me aceptaron. Entonces yo dejé todo lo que había sido mi vida de editor, de lo que eran los medios de comunicación detrás de cámara para emprender un nuevo camino delante de las cámaras. Era un reto nuevo, era un reto interesante, era un reto con mucho miedo, no saber qué esperar, porque no quería fallar. Y cuando digo no quería fallar era en esto. Empecé a tener fama y la novela empezó a darme muchas cosas de las cuales cubrían necesidades en mi vida. Estas necesidades, la primera era de atención. Cuando yo crecí, la diferencia con mi papá era muy grande. Era realmente un abismo generacional que no tenía relación con él y crecí a patadas. O sea, crecí como pude, tratando de defenderme, aprender solo. No había una disciplina, ni una línea, ni un ejemplo, ni tampoco había un modelo al cual seguir. Pero con la fama lo que empecé a encontrar fue cómo cubrir todas aquellas cosas que eran deficiencias y huecos en mi vida y tratar de funcionar mejor en esa disfuncional manera de vivir. Y con la fama encontré personajes que empezaban a darme crédito y empezaba yo a tener poder, empezaba yo a tener control, empezaba yo a tener capacidad de hacer así, ¡pa! Y tenía eso que quería. Y eso empezó de verdad a marearme un poco, empezó a desajustar mi vida porque empecé a vivir una vida que no era la mía.
Entonces, si ya en mi vida no me encontraba, pues viviendo otras vidas, llegó un momento en el que realmente no sabía qué vida estaba viviendo, cuál era mi destino, qué era lo que me gustaba. De pronto empecé a tener tantas cosas, empecé a tener dinero de la noche a la mañana, empecé a tener posesiones, compraba una casa, otra casa, empecé a tener cosas que empezaban a darme felicidad o empezaban a darme gusto, y así fue como empecé a actuar, y un trabajo fue abriendo la puerta para otro, un trabajo fue abriendo la puerta para otro y para otro, y cuando me di cuenta empecé ya a darme cuenta que las novelas estaban en el extranjero. Entonces esta imagen ya era internacional, ya hacía distintos personajes, ya empezaba a ser reconocido, no solamente en la calle, sino por las cosas que yo hacía. Un premio, boom. Pero nunca nadie me dijo que en esa carrera del éxito, cuando llegabas a la cima, no había nada. No había nada. Eso era levantarte una mañana, irte a grabar, y ahí ibas arrastrando tu vida momento tras momento, y cuando llegaba la noche, llegabas cansado, llegabas a tu casa, volvías a dormir y te despertabas y era lo mismo. Salomón dice en la Biblia que todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. El ojo nunca se cansa de ver, el oído nunca se cansa de oír. ¿Qué es lo que fue, lo mismo que será? Y esa era mi vida. ¿Qué es lo que fue, lo mismo que ha sido hecho? No hay nada nuevo debajo del sol. Todos los días era lo mismo. Pero empecé a creérmela que yo era importante. Empecé a creer que yo tenía la facilidad de conseguir lo que quería, pero todo era por fuera. Cada vez que llenaba más las cosas de afuera, había cada vez más un vacío por dentro. Había una necesidad de que mi corazón fuera feliz. No era feliz. No era feliz. Esto era como un roble que por fuera es muy bello, pero las raíces tienden a sufrir con las piedras y con todo lo que hay debajo para poder sostener esa belleza. Todo lo que pasaba detrás de mi vida que la gente no veía era fuerte. Era fuerte porque en mi relación marital, pues yo dependía mucho de la producción, dependía mucho de estar fuera, viajando para hacer estos proyectos. Pasaba 7, 8 meses fuera de mi casa, haciendo todo tipo de escenas, y eso era interesante. La gente lo podía ver como algo no solamente exitoso, sino atractivo, y la gente empezaba a reconocer como modelo lo que yo era, y yo no me reconocía a mí como yo era. Yo no estaba a gusto con mi vida, yo no era feliz. Estaba en mi casa y quería estar trabajando. Estaba trabajando y mejor quería estar en mi casa. Tenía un carro y ya de pronto me hartaba y ya quería otro. Vivía en un lugar y pronto me hartaba y me quería mover. Y así mismo empezaba con mi familia. Empezaba a ser yo el centro de atención. Empezaba yo a dejar a un lado la necesidad de mi esposa y de mis hijos, y empezaba a hacer las cosas solamente para llenarme yo. Solamente para poder lograr lo que yo quería, solamente para poder sentirme bien yo, y me di cuenta que estaba en la escalera que no llegaba a ningún lado. Esto era como a los actores les entregan unos guiones cuando van a hacer una película o cuando van a hacer una novela, y tú tienes que encontrar el fundamento de ese personaje. Tú tienes que encontrar de dónde venía, por qué estaba viviendo esa vida y a dónde es que ese personaje iba, cuál era su destino. Pero lo más importante era cuál era la relación que tenía con aquellos personajes que interactuaban en ese momento uno con otro. ¿Por qué era de esta manera con su papá, o por qué actuaba de esta manera con su novia o con su abuelita? Y por más de 17 años, casi 20 años haciendo personajes protagónicos, siempre le encontré el sentido a los personajes, pero nunca le encontré el sentido a mi vida. Siempre encontraba cuál era el propósito del personaje, pero no encontraba cuál era el propósito de mi vida. Si yo tenía una duda en la novela estudiando el personaje, podía preguntarle al creador. Pero si tenía una duda de mi vida, ni siquiera sabía quién era el creador.
no sabía a quién tenía que acudir para que me ayudara. Empecé a tener mucha amargura, empecé a tener mucha ira, empecé a tener mucho descontento, empecé a tener poco deseo de vivir, no había nada más allá de eso que era vacío, no había nada que saciara mi vida. Y cuando yo estaba estudiando una novela y me encontré en ese cruce entre por qué encuentro cómo darle vida a un personaje y no encuentro cómo llenar mi vida o cómo disfrutar de mi vida. Entonces, en ese trabajo conocí a un compañero que era un compañero del equipo de las luces en esa novela, y él traía una camisa que decía: solo un hombre puede hacer la diferencia. Y atrás decía Jesús. Y eso llamó mucho mi atención. Y hay algo que me hizo que me acercara a él, y le dije: ¿qué pasa con este Jesús? ¿Por qué es que él hace la diferencia? Y él me dijo: ¿tienes tiempo? Y entonces le dije: sí, hablemos. No hoy, pero mañana tengo tiempo. Y me dijo: no hagas nada. Al día siguiente llegó con una Biblia. Y llegó con una tarjeta de una iglesia, Calvary Chapel, y yo fui. Y esa tarde llegué y le dije a Mara, mi esposa: acompáñame, ¿por qué no vamos a esta iglesia? Ella vino conmigo, y ese sábado nos encontramos directamente con la voluntad de Dios para nuestra vida. Nos encontramos directamente con el llamado de Jesús en nuestra vida, donde ese hombre iba a hacer la diferencia grande en mi corazón, en mi manera de vivir, en mi manera de relacionarme en el mundo, donde solamente Jesucristo iba a ser lo único que yo tenía. Cuando me di cuenta de eso, entonces decidí ir al día siguiente a la iglesia. Y le dije a Mara: vamos al día siguiente. Y me dijo: no, vamos. Me apoyó en todo. Ella se salvó el mismo día que yo. Recibimos a Jesucristo en nuestro corazón ese sábado, los dos juntos. Y empezamos a caminar de la mano uno con el otro. Pero teníamos ya un modelo que seguir. Descubrimos que en la palabra de Dios era el manual de instrucciones en nuestra vida. Descubrimos que la palabra de Dios era el modelo del líder que yo no tenía, y por eso mi vida era un desorden, porque no tenía un ejemplo. Y me di cuenta que con mi papá terrenal no tenía una identidad por la brecha generacional, pero Dios, como mi papá celestial, daba a mi vida todo aquello de lo cual yo tenía necesidad, empezando porque me aceptaba como yo era, empezando porque me amaba como yo era, me ama como yo soy y quiere lo mejor para mí. Y eso es Dios. Dios te ama como eres. De verdad, Dios te ama tal cual Él quiere que vengas a Él, así como estás. Y el problema es que cuando el hombre no entiende eso, trata de buscar donde no funciona y trata de corregir eso. Y el problema de la disfuncionalidad del hombre no está en lo que el hombre hace, está en lo que el hombre es. El hombre es sin identidad. Y cuando tú ves en la palabra de Dios, en la Biblia, en el Génesis, dice en Génesis 1 que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. ¿A quién te asemejas tú hoy? ¿En dónde buscas ser identificado? ¿Dónde buscas semejanza? Cuando lo encuentras en Dios, cuando ves en su semejanza por qué fuiste creado, encuentras propósito en la vida y ya no estás perdido. Y eso pasó en mi vida. Pasé mucho tiempo perdido hasta que encontré que Jesucristo había ido a la cruz para salvar mi vida de pecado y para poder ponerme en el lugar correcto, para disfrutar de las cosas de las cuales yo tenía necesidad. Él llenaba todo aquello que necesitaba ser llenado, porque mi corazón necesitaba ser lleno. Solamente Jesús puede llenar tu corazón. Mi esposa y yo empezamos a disfrutar una vida diferente. Todo el trato que yo tenía con mi esposa empezó a cambiar. Así, empezó a cambiar instantáneamente. De verdad es el milagro más grande que ha sucedido en nuestra vida. Empezamos a vivir una manera más armoniosa, empezamos a vivir en amor, empezamos a entender cuál era el propósito de Dios para mi vida como hombre, para mi vida como esposo, para mi vida como padre. Y mi esposa Mara empezó a entender lo mismo desde su lado. Y mis hijos empezaron también
a seguir el camino de Dios y empezaron a entender cuál era el propósito como hijos y cuál era el propósito como hoy adolescentes. Todos tenemos un propósito en la vida. ¿Cuál es tu propósito? Todos entendemos en verdad que queremos hacer las cosas bien, pero Dios dice que si el grano de trigo, Juan 12:24 dice que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si ese granito muere, entonces empieza a llevar mucho fruto. Y eso es lo que Dios puso en mi corazón. Cuando yo me di cuenta que Dios estaba llamando a mi vida a que yo tenía que morir a mí mismo, ¡wow! Yo decía, morir a mí mismo, ¿qué es esto? Tenía que morir a mi voluntad, tenía que morir a mi orgullo, tenía que morir a mi deseo, a mis sueños, y tenía que empezar a entender que Dios da vida a todo lo que está muerto, que Dios tiene la capacidad de resucitar tu vida muerta, que Dios tenía la capacidad de resucitar mi matrimonio, tenía la capacidad de resucitar todo aquello de lo cual yo no tenía vida. Y cuando yo entendí eso, entonces me di cuenta que Dios quería tratar conmigo, que Dios quería indicarme el camino correcto y quería que yo buscara primero en las cosas de su reino para Él darme de todo lo que yo tenía necesidad. Y así es como he ido caminando todo este tiempo, con el Señor al lado, encontrando la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta.